Hola, soy Shirley San Miguel, profesional de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal del Fondo Nacional del Ganado. Me da mucho gusto volver a saludarlos, estar en esta capacitación en el proyecto local. Muchos de ustedes me conocen porque desde hace algunos ciclos de vacunación implementamos este tipo de videos tutoriales por la necesidad, porque esto fue producto de la pandemia y pues nos hemos quedado con este material para enseñarles a ustedes cada ciclo, ¿sí?, las mejoras que tienen nuestros formularios, ¿sí? En este video tutorial vamos a aprender a diligenciar un formulario de acta de predio no vacunado en nuestro dispositivo móvil de captura. Este video va dirigido tanto a los programadores como a los vacunadores. Ustedes saben que nuestros vacunadores en el proceso de... Primero vamos a hablar de nuestros vacunadores y luego ahorita vamos a hablar de los programadores. Entonces los vacunadores en el proceso de vacunación pueden vacunar, que levantan un registro único de vacunación, o pueden no vacunar, que es cuando levantan el acta de predio no vacunado. En el acta de predio no vacunado hay unas causas que son propias del predio y hay otras causas que son propias del ganadero. Y dependiendo de la causa que nosotros, cuando yo digo nosotros, somos programadores o vacunadores, seleccionemos, entonces se puede estar activando o desactivando un predio. Por eso la importancia que tiene usted, señor programador y vacunado, lo que usted realiza en campo es supremamente importante, ¿sí?, para los datos que nosotros tenemos que recolectar. ¿Sí? Nosotros actualmente tenemos una certificación de inventario bovino y bufalino y uno de los registros administrativos que utilizamos para poder certificar nuestros datos son estas, las actas de predio no vacunado. Nuestro registro único de vacunación y nuestras actas de predio no vacunado permitieron certificar, y eso es un gran logro para FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, permitieron certificar nuestro inventario bovino y bufalino. ¿Sí? Estos datos se encuentran certificados entre y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, fue la que otorgó esta certificación a FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Como les digo, es un gran logro para nosotros. Entonces, por eso, al momento de diligenciar nuestra acta de predio no vacunado, es importantísimo el trabajo que usted realiza, y también es muy importante que cuando usted vaya a diligenciar nuestra acta de predio no vacunado, lea unas leyendas al ganadero que se presentan y que vamos a ver más adelante. Listo, pero entonces hablemos de, me voy a devolver otro poquito, entonces los vacunadores durante el proceso de vacunación pueda que vacunen, que levanten el registro único de vacunación, o pueda que no vacunen, que es cuando levantan el acta de predio no vacunado. Hay unas causas propias del predio y unas causas propias del ganadero, como lo había dicho. Las causas propias del predio, ¿cuáles son? Son desocupado, englobado, predio no existe. Voy a mencionar algunas: desocupado, englobado, predio no existe, que predio está en cuarentena, entonces como está en cuarentena no lo podemos visitar. El predio cambió de uso de suelo permanente o definitivo. ¿Qué diferencia hay entre permanente y definitivo? En que permanente definitivamente ya no se va a volver a dedicar a la actividad ganadera, ¿sí? Y transitorio y permanente. Transitorio y permanente. Permanente es que ya no se va a volver a dedicar a la actividad ganadera, y transitorio es que durante este ciclo de vacunación no se va a dedicar a la actividad ganadera, pero es un proceso, como su nombre muy bien lo dice, es temporal, es transitorio. ¿Listo? Importantísimo la causa que ustedes seleccionen durante este proceso de visita al predio pecuario, porque por ejemplo, si ustedes seleccionan que un predio definitivamente, es decir, permanente, ya no se va a volver a dedicar a la actividad ganadera, ese predio se inactiva, ¿sí? Entonces es importantísimo el trabajo que ustedes realizan. ¿Listo? Adicionalmente hay unas causas que son propias del ganadero, que son económica, calamidad doméstica, renuente y otra causa. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre estas causas? Entonces, económica, que el ganadero se niega a vacunar, aunque sabemos que por ley tenemos que vacunar, ¿cierto? Y eso se lo tenemos también que decir al ganadero, o sea, por ley tenemos que vacunar, ¿sí?, contra las enfermedades de control oficial, que son la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Tenemos que vacunar, y el ganadero a veces se niega a hacerlo, ¿sí?, porque de pronto no tiene plata. Entonces esa es la causa económica. A calamidad doméstica, se le presentó alguna situación de tipo personal o cualquier situación que le impide la vacunación,
esa calamidad doméstica renuente. Yo se los he dicho en varios videos tutoriales y seguimos cometiendo el mismo error, y es que por favor, la causa renuente es la misma causa no quiso. Entonces, si el ganadero no quiere vacunar, no coloquen otra no quiere. No, eso es un error. Tienen que colocar renuente, ¿sí? La otra causa es para seleccionar, para describir alguna de las causas que no sean ni económica, ni calamidad doméstica, ni renuente. ¿Listo? Entonces recuerden, renuente es igual a no quiere. ¿Listo? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Entonces el vacunador, para resumir, el vacunador va a poder levantar el acta de predio no vacunado si el ganadero se niega a vacunar, aunque sabe que por ley debe hacerlo contra las enfermedades de control oficial, como lo dije. Si el ganadero se niega a vacunar, entonces levanta el acta de predio no vacunado. ¿Listo? O si el ganadero vacuna, levanta el registro único de vacunación. ¿Listo? El programador, que es otro rol, otra persona que puede utilizar también este formulario en el DMC, puede levantar actas, pero que son propias del predio. Es decir, él puede decir que el predio está desocupado, que el predio no existe, que el predio está englobado, que cambió uso de suelo permanente o transitorio, ¿sí? O sea, las causas que son propias del predio y que las vamos a ver ahorita en el video tutorial, esas causas sí se pueden seleccionar durante el proceso de programación, pero estamos cometiendo un error, señor programador, y es que estamos seleccionando las causas propias del ganadero durante el proceso de vacunas de programación, y esto es incorrecto. Repito, están seleccionando causas, ¿sí?, propias del ganadero durante el proceso de programación, y esto es incorrecto. Es decir, durante el proceso de programación no podemos seleccionar la causa económica, calamidad doméstica, renuente y otra. Eso es un error, y a pesar de que lo hemos dicho en los diferentes videos, lo seguimos cometiendo, pero yo estoy segura que este ciclo de vacunación, la captura de la información va a ser mejor. Entonces, bueno, listo. Entonces, durante el proceso de programación no podemos seleccionar estas causas, pero durante el proceso de vacunación, es decir, cuando el vacunador se acerca al predio a vacunar y el ganadero por alguna razón no vacuna, él sí puede seleccionar las causas que son propias del predio o las causas que son propias del ganadero. Entonces, es importantísimo saber esto. Adicionalmente, recuerden que nuestro proceso inicia con el diligenciamiento del formulario, pero no finaliza hasta que lo enviemos. Cuando nosotros enviamos nuestro formulario, nuestra información, esta información llega a una base de datos de un sistema que se llama Sistema Integrado Sinigan-Zagara. Importantísimo que ustedes también sepan que el gran trabajo que ustedes realizan llega a un sistema de información, y tanto los coordinadores, los profesionales, los asistentes y nosotros en el nivel central podemos ver todo el trabajo que ustedes muy bien están realizando. Algo también importantísimo para tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos que llevar, además de nuestro DMC, tenemos que llevar unos formularios, ¿sí? Estos formularios son unos talonarios que, en caso tal de que nosotros no podamos ingresar al predio con el DMC porque, no sé, es una zona que tiene problemas de orden público, entonces tengo que diligenciar el formulario físico. Cuando yo diligencio el formulario físico, le entrego una copia al ganadero, ¿cierto? En ese caso no se entrega formato de visita. El formato de visita, en caso tal de que se pueda entregar, porque a veces ni siquiera tenemos acceso al predio, entonces tenemos que diligenciar el formato de visita y entregarlo al ganadero, ¿listo? El formato de control es otro formato que también le entrega al profesional de desarrollo ganadero o el asistente administrativo o el asistente administrativo. Este formato de control se tiene que diligenciar en todos los casos, es decir, si diligenciamos la información en el DMC o la diligenciamos físicamente, es decir, a mano en nuestro talonario, tenemos que diligenciar ese formato de control. Importantísimo que ese formato de control se lo hagamos llegar a la asistente administrativa en el menor tiempo posible para que ella pueda controlar la información. O sea, como su nombre lo dice, le permite controlar, es decir, validar, verificar la información al asistente administrativo. Estos formatos de control nos permiten a nosotros también reconstruir la información en caso tal de que alguna situación pase, de que les roben el DMC, de que se les pierda, de que cualquier situación ajena a nuestra voluntad. Estos formatos de control nos van a permitir reconstruir la información, y también al asistente administrativo le permite validar que lo que usted hizo en campo
esté llegando a nuestro sistema. ¿Qué pasa cuando usted, señor programador o vacunador, no diligencia la información? ¿Sí? En nuestro DMS le estamos haciendo un daño gravísimo a nuestro granadero porque, por ejemplo, va a realizar una movilización y nos pasa que nos dicen que no ingresó el registro único de vacunación o cualquier registro administrativo, ya sea una programación, un registro único de vacunación. Este caso específico es como para el RUF, que el ganadero sufre más porque va a realizar la movilización y no tenemos nuestro RUF en el sistema. Entonces es importantísimo que todo nuestro trabajo realizado lo diligenciemos en nuestro formato de control y así nuestra asistente administrativa nos va a poder ayudar a validar que lo que ustedes están realizando en campo efectivamente está llegando a nuestro sistema integrado Siniganza-Gare. Y finalmente, también es importante, muchos de ustedes, o sea, cuando hacemos visitas de campo, da gusto ver, por ejemplo, a algunos programadores, a algunos vacunadores, cómo diligencian de manera rápida y de manera ágil, rápida, ágil y de manera amigable nuestros formularios en el DMC. Y ellos, por ejemplo, estuve en una visita y vi a un vacunador, tenía su DMS apagado, lo prende, diligencia la información ahí en campo, en el predio, finaliza, ¿sí? No tenemos señal en ese momento, entonces apaga el DMC, ¿sí? ¿Para qué? Para darle un mejor uso a la batería. Y luego cuando tenemos señal, entonces tratemos de no dejar tantos formularios, ¿sí? Ahí, porque no sabemos qué situación ajena se nos pueda presentar. Entonces, en el menor tiempo posible, tratemos de enviar la información para que nosotros podamos ver en nuestro sistema integrado Siniganza-Gare todo lo que ustedes registran y todo lo que ustedes están capturando. Entonces, en nuestro siguiente video tutorial vamos a ver el detalle de este formulario de acta de previo no vacunado. Importantísimo que se vean de inicio a fin, ¿sí? Cada uno de los videos que presentamos los profesionales de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal, porque cada ciclo de vacunación siempre tenemos alguna mejora gracias al trabajo de ustedes que le dicen al profesional y al asistente, gracias al trabajo de las asistentes y de los profesionales que nos retroalimentan a nosotros en el nivel central para tratar de mejorar nuestro proceso ciclo a ciclo. O sea, este proceso es de todos, es tanto del nivel nacional como del nivel regional, especialmente de ustedes que tienen que estar allá levantando la información en sol, en lluvia, o sea, ante las inclemencias del clima. Entonces yo personalmente sí les quiero agradecer por el trabajo que ustedes muy bien hacen durante cada ciclo de vacunación. Teniendo en cuenta lo anterior, por favor veamos este video tutorial. Para diligenciar un acta de predio no vacunado, primero seleccionemos la aplicación GeoDane. Estando en esta aplicación se presentan 4 opciones en el menú principal. La primera, llenar nuevo formulario, que me permite diligenciar un nuevo formulario, ya sea de programación, un registro único de vacunación o un acta de predio no vacunado. La segunda opción me permite editar un formulario que se encuentra en estado guardado, es decir, un formulario que no ha sido finalizado. La tercera opción me permite enviar el formulario finalizado. Recuerden que nosotros primero diligenciamos el formulario y luego tenemos que ir a la tercera opción, que es a enviarlo. Nuestro proceso finaliza cuando enviamos el formulario en estado finalizado. Y la cuarta opción es ver los formularios que han sido enviados. Estas son las 4 opciones de nuestro menú principal. Recuerden verificar también la versión, que debe corresponder a la 1.25.0 como se presenta en la parte superior de este menú principal. Para iniciar el proceso, entonces vamos a diligenciar un nuevo formulario, para lo cual vamos a seleccionar la primera opción, llenar nuevo formulario. Luego vamos a verificar que la versión corresponda con el ciclo en ejecución. Entonces verifiquemos que la versión sí sea del ciclo y del año en el cual estamos trabajando, y este video específico es para acta de predio no vacunado, entonces vamos a seleccionar la primera opción. El cargue del formulario puede demorar unos segundos dependiendo del DMC, de lo antiguo que pueda llegar a ser. Entonces acá tenemos que esperar unos segundos a que cargue nuestro formulario. Se presenta la pantalla de inicio. Vamos a avanzar y vamos a ingresar la identificación del programador.
el DMC valida que la persona esté registrada. Si nosotros ingresamos una cédula que no corresponda, el DMC me va a decir. Dentro de sus validaciones están la base de datos de todos los programadores, de los vacunadores o de las personas que cumplen los dos roles, tanto de programador como de vacunador. Entonces, si él identifica que este usuario no está registrado en nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es pedirle al profesional de desarrollo o al asistente administrativa que por favor carguen nuestro usuario. Esta es la primera validación que tenemos que hacer. Entonces me voy a devolver y vamos a ingresar una identificación válida. Recuerden que toda esta información es de pruebas. Entonces acá tenemos el nombre de un programador vacunador. Verifiquen que el nombre sea correcto, que estén sus nombres completos, sus apellidos completos. Si la información no está bien, por favor solicitemos ajuste de esta información al profesional o al asistente administrativa. Verifiquemos que nuestro rol sea correcto. Es decir, si yo voy a cumplir solamente el rol de programador, debería decir programador. Si yo voy a cumplir solamente el rol de vacunador, debería decir vacunador. Si voy a cumplir los dos roles, debería decir programador, vacunador. Y adicionalmente validemos que nuestro proyecto local, el que está registrado ahí, sea válido. Listo, vamos a avanzar. Luego vamos a seleccionar la fecha de visita, es decir, el día que yo estoy en el predio pecuario. Como estamos haciendo los videos con mucho tiempo de anticipación, entonces voy a seleccionar una fecha. Ustedes validen que la fecha y la hora que les presente sea del día en que ustedes están realizando y la hora en que están realizando la visita. Si identifican que la información no es correcta, deben salirse y ajustar la fecha y la hora en el dispositivo. ¿Por dónde? Nos salimos, ingresamos a configuración, buscamos fecha y hora y ajustamos la información. ¿Listo? Después volvemos a ingresar a la aplicación. Entonces vamos a darle siguiente. Vamos luego a ingresar la información de los datos generales. Entonces acá, importantísimo, que ustedes leen al conocer al ganadero, por favor léanle esta leyenda. Los datos recolectados durante el ciclo nacional de vacunación son necesarios para producir la información oficial del inventario bovino y bufalino del país. Como se los dije al comienzo de la presentación, nosotros recibimos una certificación, tenemos certificado nuestro inventario bovino, o sea, son cifras válidas, y el ente, que es el DANE, tiene certificados nuestro inventario bovino, nos dio la certificación, es decir, nuestros datos son válidos, son verdaderos de el inventario bovino y bufalino del país. Entonces es muy importante que el ganadero sepa esta información. Por favor, leámosle este texto. Lo primero que tenemos que hacer es leerle este texto al ganadero. Listo, entonces siguiente. Vamos a ingresar el código del predio. Entonces, un código de predio, el sistema valida que el DMC, cuando digo sistema es el DMC, valida que el código del predio sea correcto. Voy a ingresar un código X, ¿sí? Cualquiera, y acá si me presenta este mensaje, es porque o el código no existe, es decir, no está asociado a ese proyecto local, lo digité mal o pertenece a otro proyecto local. Entonces, o sea, hay algún tipo de error. Listo, entonces tenemos que validar, voy a darle retroceder, tenemos que validar que nuestra información sea correcta. Voy a ingresar un código correcto. Le voy a dar siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior derecha de la pantalla hay una opción que dice SIG, que me permite avanzar a la página inmediatamente posterior, y una opción que dice retroceder, que me permite devolverme a la página inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces estas son dos opciones. Igualmente nosotros podemos avanzar con el dedo dependiendo de la configuración que le haga el profesional o el asistente administrativo al DMC en el proyecto local. ¿Listo? Adicionalmente, en la parte superior derecha hay un disquete que me permite guardar la información en cualquier momento. ¿Para qué guardarlo? Porque de pronto estoy próximo a que se me acabe la batería, ¿sí? O sea, como por precaución deberíamos guardar la información. De la misma forma, hay una flechita apuntando un punto. Si nosotros hacemos clic en la flecha apuntando un punto, a ese punto me dirige a diferentes opciones del formulario. Como les decía en el video de programación, si yo le hago clic en la flecha que está en la parte superior, me puedo devolver a diferentes secciones de este mismo formulario. ¿Listo? Entonces yo voy a ir, por ejemplo, acá a la fecha de visita, a la hora de llegada al predio. Entonces me puedo devolver o puedo avanzar. ¿Listo? En diferentes opciones. Puedo ir al inicio, puedo ir al final. ¿Listo? Entonces,
Cuando ingresemos acá a esta pantalla, verifiquemos que el predio efectivamente se llame así, que esté en ese departamento, en ese municipio y en esa vereda. Recuerden que podemos encontrar numeraciones muy parecidas y podríamos estar digitando la información asociada a otro predio. Entonces es importantísimo, esta es la primera validación que tenemos que realizar. Bueno, la segunda, porque la primera fue validar la identificación del usuario que va a registrar la información, ya sea el programador o el vacunador. ¿Listo? Entonces acá valido, si veo que es correcto voy a continuar, le digo que sí y avanzo. Acá selecciono los datos del ganadero, entonces yo puedo seleccionar un ganadero, le doy siguiente. Tengo la opción, ¿sí?, de modificar la información del ganadero. Si se dieron cuenta, yo no puedo ingresar o crear un predio, pero yo sí puedo modificar la información de un ganadero. ¿Qué información puedo modificar de un ganadero? Entonces, yo puedo modificar el tipo de identificación, los nombres, ya sea primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el sexo que tiene esa persona, teléfono 1, teléfono 2 y correo electrónico. Estos son los datos que yo puedo actualizar de un ganadero. Yo no puedo actualizar su número de identificación, sino únicamente esta información. Me voy a devolver, ¿sí? Voy a enseñar acá en esta pantalla cómo se hace el borrado de información. Entonces yo me paro unos segundos sobre la respuesta y le doy borrar respuesta. Me voy a devolver, voy a darle nuevamente borrar respuesta. ¿Para qué hago esto? Para mostrarles a ustedes cuál es o cómo es el proceso de creación de un ganadero. Entonces me voy a devolver, le doy borrar respuesta. Si yo quiero crear un ganadero, ¿qué debo hacer? Entonces para crear un ganadero debo estar en esta pantalla y acá la misma pantalla, si ustedes ven, siempre hay ayuda. Dice, si no aparece el propietario del predio en la lista, continúe para crear. Entonces le voy a dar siguiente. Digite el número de identificación del ganadero. Entonces yo digito cualquier número de identificación. Acá el DMC valida la cantidad de números, ¿sí? Si yo digito menos de 4, me genera un error. Si digito más de 10, por ejemplo, también me genera un error. Entonces, verifiquemos que la identificación registrada sea correcta. Le voy a dar siguiente y el DMC me va a empezar a preguntar la información de ese ganadero. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el proceso como si fuera a actualizar simplemente la información del ganadero. ¿Listo? Pero entonces acá me voy a darle retroceder. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, ahí había una coincidencia en la identificación que yo ingresé. Ese ganadero, coincidencialmente, ese ganadero sí estaba en la base de datos. Porque si yo selecciono un ganadero, ingreso la identificación de un ganadero que no esté en la base de datos, me va a salir este mensaje que a continuación se va a presentar. Dice, el ganadero identificado no se encuentra en la base de datos, continúe para ingresar los datos del ganadero que se va a crear. Si se dan cuenta, pero si el DMC identifica un número de identificación que sí está, un número de cédula que sí está en la base de datos, va a presentar el resumen de la información que ya se encuentra, como se dieron cuenta anteriormente. Entonces le voy a dar retroceder y no voy a realizar la creación del ganadero, sino que simplemente voy a realizar la actualización en la información de este ganadero. Listo, entonces acá esperamos un poquito. Voy a seleccionar un ganadero, voy a seleccionar a este ganadero, le voy a dar siguiente y voy a actualizar alguna información. Entonces acá vamos a decirle que sí. ¿Desea actualizar la información? Le voy a decir que sí. ¿Qué información? Voy a decirle que le voy a actualizar el segundo nombre y el teléfono porque están mal. Listo, entonces el valor anterior, segundo nombre, si ustedes se dieron cuenta no tenía nada. Te lo voy a colocar Andrés y voy a actualizar el teléfono. Voy a decirle que es este. Sí, el teléfono también valida. Si yo ingreso números larguísimos, él me dice que el rango es de 10 dígitos. También valida que inicie en 3. Por ejemplo, si yo le pongo 000, valida, ¿sí? Valida que no sean números raros. O si yo le pongo 8, estos números, ¿sí? Él valida que sea un número celular. ¿Listo? Entonces voy a colocarle un número celular y la idea es que ingresemos un número celular
para que el ganadero reciba la información. ¿Listo? Entonces acá ustedes se dan cuenta que Andrés, si se dan cuenta, yo lo coloqué en minúscula y así me va a llegar la información a la base de datos. Entonces me voy a darle retroceder y voy a colocar a Andrés como debería ser. Si todo está en mayúscula, entonces voy a colocarlo todo en mayúscula. Andrés. El teléfono y acá sí se me presenta toda la información como debería quedar. Es decir, que la información registrada es correcta, ¿sí? Y ahora vamos a ingresar los datos de no vacunación. Pero antes de ingresar a los datos de no vacunación, vamos a hacer un recuento. El predio no se puede crear desde el DMC. Sí puedo crear un ganadero, ya saben, no selecciono ninguno de la lista y simplemente avanzo. Sigo los pasos que en el DMC me piden, el tipo de identificación, que puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, tarjeta de identidad, registro civil. Bueno, ahí hay unas opciones, tiene que diligenciar alguna de las opciones. El número de identificación, el primer nombre, el segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Acá tenemos que tener en cuenta algo y es que el primer nombre y el primer apellido son de diligenciamiento obligatorio. El segundo nombre y el segundo apellido no son de diligenciamiento obligatorio. Entonces es importantísimo que tengamos esto en cuenta. También tengamos en cuenta que los teléfonos y los correos electrónicos no son obligatorios, pero si nosotros diligenciamos el número celular del ganadero y el correo electrónico, el ganadero va a recibir ya sea un mensaje de texto o un correo electrónico, dependiendo de la información que hayamos diligenciado. Es decir, si yo diligencio en el campo teléfono el número del celular del ganadero, pues él va a recibir un mensaje de texto. Si diligencio un correo electrónico, va a recibir el correo electrónico, o sea, un email. Listo, entonces importantísimo. Si diligencio los dos campos, pues va a recibir tanto el mensaje de texto como el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la información que ustedes diligencien, pues asimismo el ganadero va a recibir esta información. Voy a avanzar a datos de vacunación. En ganadero, acá se presentan las causas de negación, que pueden ser propias del ganadero o propias del predio. Cuando hablamos propias del ganadero son 4 causas. ¿Listo? Económica, calamidad doméstica, renuente y otra causa. ¿Sí? Durante el proceso de vacunación yo puedo seleccionar causas. Cuando digo durante el proceso de vacunación, ¿sí? Es cuando ya se está ejecutando el ciclo de vacunación y hablo de cuando va el vacunador a vacunar el predio, que es diferente al proceso de programación. ¿Listo? Entonces, durante el proceso de vacunación yo puedo seleccionar causas relacionadas con el ganadero o causas relacionadas con el predio. ¿Cuáles son las causas relacionadas con el predio? Desocupado, repetido, englobado, cambio de uso de suelo, transitorio, permanente, predio no existe y cuarentena. ¿Sí? Durante el proceso de programación, es decir, cuando el programador va a notificarle al ganadero, solamente se pueden seleccionar causas relacionadas con el predio. Al comienzo de la presentación les decía, se está incurriendo en un error y es que en la programación estamos seleccionando alguna de estas 4 causas y esto es un error. Por favor, no lo hagamos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cada una de estas causas. Yo les hablaba al comienzo de la capacitación de nuestro video tutorial, donde les decía que económica, alguna situación de dinero que no me impide la vacunación, calamidad doméstica, una situación personal, renuentes no quiso, recuerden, otra causa. ¿Listo? Y predio, y las causas relacionadas con el predio son desocupado, repetido, englobado, cambio de uso de suelo transitorio y permanente. Recuerden que permanente es cuando el predio ya definitivamente no se va a volver ellos ya no van a volver a realizar actividades ganaderas, ¿sí? Relacionadas con el ganado. Entonces aquí seleccionamos cambio de uso de suelo permanente. Recuerden que, por ejemplo, si nosotros seleccionamos esa causa, inactiva el predio. Entonces es muy importante que la causa que ustedes seleccionen realmente sea cierta. Predio no existe o cuarentena. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar. Si seleccionamos causas relacionadas con el ganadero, el DMC me va a pedir el inventario, el censo de bovinos y bufalinos. Pero si nosotros seleccionamos causas relacionadas con el predio, el DMC no me va a pedir inventario relacionado, no me va a pedir inventario de censo bovino y bufalino, como si se dan cuenta. ¿Sí? Acá.
Entonces voy a hacer el ejemplo de una manera y de la otra. Entonces acá digo que es, por ejemplo, ganadero, voy a decirle que es calamidad doméstica. Aquí por defecto se me presentan algunas causas porque no estoy haciendo el borrado de manera correcta. Recuerden que el borrado de manera correcta es que yo selecciono y le doy borrar respuesta y borrar respuesta. Cuando yo me devuelvo, le vuelvo a dar ganadero, acá ya por defecto no se me presenta ninguna opción. Voy a decir que el ganadero no quiere vacunar, renuente. Recuerden que la vacunación por ley es obligatoria, ¿sí? Contra las enfermedades de control oficial, fiebre aftosa y brucelosis bovina, ¿sí? Pero hay algunos ganaderos que por una u otra razón se niegan a vacunar y es cuando nosotros tenemos que levantar este documento, acta de predio no vacunado. Entonces, si yo lo doy renuente, entonces tengo que ingresar el censo de bovinos y bufalinos. Entonces acá, por ejemplo, digo que tengo 2 bovinos, ¿sí? Y no sé, búfalos no tengo. Esta es la forma correcta de ingresar la información. Acá me muestra y luego como el resumen y luego pasamos al control final. Voy a devolverme para que verifiquemos cómo son las opciones si selecciono las otras causas. Listo, entonces si yo selecciono, voy a borrar de manera correcta, selecciono por unos segundos, borrar respuesta y confirmo. Ahora voy a seleccionar causas relacionadas con el predio. Acá se me presentan, como les digo, como estaba jugando, mostrando y no borré de manera correcta, vean lo que sucede. Entonces voy a borrar de manera correcta. Voy a decir que ese predio no existe. Entonces como ese predio no existe, ¿sí? Ahí de una vez me manda a la sección de control final. Pero si yo selecciono cambio de uso de suelo permanente, ¿sí? Acá me dice por qué, porque ya hicieron una vía sobre ese predio, hay una vía, entonces ya definitivamente no va a volver a presentarse actividad ganadera. Entonces acá le doy siguiente. ¿Hay alguien en el predio que atienda esta visita? Le digo que no. ¿Sí? Y me manda el control final. Entonces, dependiendo de la opción que yo seleccione, pues así mismo se me van a presentar algunas opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces voy a devolverme y le voy a decir que ese predio no existe. Y si le digo que el predio no existe, si se dan cuenta y si no me pregunta que si hay alguien en el predio que atienda la visita, pues porque efectivamente el predio no existe. ¿Listo? Le voy a dar siguiente. Y acá en buscar ubicación, entonces recuerden, tenemos que activar, vamos a coger con el dedito, vamos a deslizarlo en la pantalla de arriba a abajo y vamos a activar tanto los datos móviles como la ubicación. ¿Listo? Cuando ya tenemos activos los datos móviles como la ubicación, entonces vamos a darle acá buscar ubicación, vamos a esperar unos segundos, este proceso puede demorarse un poquito, entonces tengamos algo de paciencia para que ubique la información. Listo, entonces cuando ya carga la longitud, la latitud, la altitud y la precisión, entonces le vamos a dar siguiente. Y finalmente le damos guardar formulario y salir. Aquí lo que hemos hecho es la primera parte, que es diligenciar nuestro formulario, pero nuestro proceso, como se los he dicho en los diferentes videos, nuestro proceso aquí no finaliza. Nuestro proceso finaliza cuando nosotros enviamos el formulario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se envía el formulario? Ingresamos a la tercera opción de enviar formulario finalizado. Hay que tener en cuenta que nosotros para poder enviar los formularios tenemos que tener los datos móviles activos, ¿sí? O también los podemos enviar los formularios a través de una red Wi-Fi. Entonces, si tenemos algún tipo de conectividad en nuestro DMC, podríamos enviar la información. De lo contrario, no lo podemos enviar. Importantísimo que no hagamos esto, que es tener muchos formularios aquí almacenados, porque puede suceder alguna situación y habrá pérdida de información si no enviamos los formularios de manera periódica. ¿Listo? Yo puedo seleccionar todos los formularios y le doy enviar seleccionado, este botón que está en la parte inferior derecha. No lo voy a hacer porque el servidor no está configurado todavía, porque no estamos en la ejecución del ciclo. Estamos a meses de que arranque el ciclo. También puedo mandar ya un formulario, le puedo dar en el botón que está en la parte inferior izquierda, le doy limpiar todo y le puedo seleccionar el documento específico. Voy a seleccionar cualquiera manera de ejemplo, o sea, puedo seleccionar uno
o más, o puedo seleccionar todos. Eso es lo que quiero mostrarles, y luego le doy enviar seleccionado, que está en la parte inferior derecha. Listo, así finaliza nuestro proceso, no solamente diligenciando, sino también enviando nuestro formulario. Cuando se envía, ahí dice envío correcto y dice el número del predio y la identificación del ganadero. Una vez nosotros hemos cargado la información en el DMC, importantísimo que por favor diligenciemos el formato de visita. Listo, entonces diligenciamos el formato de visita. En caso de ser posible lo entregamos, y pues en caso de no ser posible, pues obviamente no lo vamos a diligenciar. Listo, en caso de ser posible entregamos nuestro formato de visita, y el formato de control lo tenemos que diligenciar siempre. ¿Cuándo es siempre? Así lo hagamos los formularios en el DMC o hagamos el acta de predio no vacunado en nuestro talonario, ¿sí? Siempre tenemos que diligenciar el formato de control. Importantísimo que le enviemos a la secretaria, al asistente administrativo, copia esos formatos de control, ya sea por WhatsApp, por el medio que ustedes consideren, y obviamente también tenemos que entregar los físicos, ¿sí? Pero mientras nos acercamos al proyecto local, podemos hacer envíos por WhatsApp para que el asistente administrativo vaya validando que lo que ustedes están haciendo en campo efectivamente es lo mismo que se ve reflejado en nuestro sistema de información. Entonces, importantísimo esto, diligenciar formatos de visita, diligenciar formatos de control. Si ya se van a ir del predio, por favor apaguen el DMC para optimizar el uso de la batería. Y ya, yo creo que con este video tutorial explicamos la funcionalidad de acta de predio no vacunado. Una vez analizado nuestro video de acta de predio no vacunado, en nuestro video de programación de vacunación lo dije, lo recalco en este video, no estamos capturando de manera correcta la información, la firma de la persona que atiende la visita. En este caso del acta de predio no vacunado, pues a veces la persona se niega a vacunar, pues ahí obviamente no se captura la firma, pero por ejemplo en caso tal de que exista una persona que atienda la visita, capturemos la firma de manera correcta, porque estamos dejando este campo en blanco y eso es un error. Listo, entonces este ciclo de vacunación, como lo dije en otro video, en mi video de programación, este ciclo de vacunación, yo estoy segurísima que esta información se va a mejorar. Entonces les agradezco inmensamente nuevamente por ver este video tutorial, por el trabajo que ustedes realizan en campo. Si tienen dudas, como siempre les digo, por favor escálenlas con el profesional de desarrollo ganadero, con la asistente administrativa, quienes son las personas que están ahí de la mano con ustedes trabajando, conocen las funcionalidades. Y de pronto ellos tienen alguna duda también, ellos saben que pueden contar con nosotros en el nivel central para aclararles todas las inquietudes que se presenten. Entonces, de nuevo, gracias y buen inicio de este ciclo de vacunación. Gracias, chao. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.